Bueno, es que no me complica mi argumento porque básicamente sería un paso más dentro del diagrama de flujo que tendría que seguir la inteligencia artificial. Tendría que crear esa tecnología y si no tiene la manufactura para crearla, entonces primero va a crear una flota de robots que puedan crear esa tecnología, van a crear la tecnología y luego van a utilizar esa tecnología para cumplir el objetivo. O sea, en resumen, ¿no? Obviamente puede ser que resolver el problema demore una década. Hola Sapiens, bienvenidos a este primer podcast del año. Feliz año 2026 para todos. Y Juan Yes. Antonio, ¿de qué vamos a estar hablando en este primer programa del año? Así es, mi gente, feliz año 2026, primer podcast. Nos hicimos una buena pausa para arrancar el año con energía, con una buena preparación. Y el día de hoy vamos a hablar nos vamos a dar como la libertad, que muchas veces cuando se tocan los temas de inteligencia artificial, evitamos un poco caer en las elucubraciones, evitamos un poco caer en la suspicacia, pero hoy quisimos darnos esa libertad de hablar sobre qué pasaría si la IA tuviera conciencia. ¿Será que la IA puede tener conciencia? ¿Qué es la superinteligencia? Hablar un poco de a qué se refieren con el tema de la singularidad. ¿Será que viene Terminator por nosotros? ¿Los días de la Un humanidad what if. están contados? ¿Qué pasará acá? A ver, Hoy va a ser más un what if, Juan Antonio. sí, what if, vamos a elucubrar. Yo tengo una visión de lo que puede pasar. Juan José, por supuesto, tiene otra. Ya saben que algunas veces estamos contrapuestos, quizás otras veces no tanto, pero esa es la idea de esto y que luego tú te puedas hacer tus propias conclusiones. Adelante, Juan José. Bueno, yo creo que es importante puntualizar cuál es la hipótesis del día de hoy, que sería la singularidad de la inteligencia artificial. Em, que es interesante, es un tema interesante porque el concepto de singularidad es el que la inteligencia artificial va a conseguir un nivel de inteligencia superior al del ser humano. Pero atención, inteligencia no es lo mismo que conciencia, muy importante. Y esto es interesante mencionarlo porque muchas veces la discusión que podemos encontrar en Internet es sobre si la inteligencia artificial es consciente o no es consciente. Y eso es, o sea, no quiere decir que es exactamente igual a que sea inteligente. Entonces, es importante que hagamos esa salvedad al principio de la conversación. Correcto, me parece ¿Qué súper bien. piensas tú? Sí, ¿Qué yo creo piensas que tú del tema de la singularidad? es muy importante eso. Yo creo que la singularidad yo lo veo y estoy alineado con algunos, digamos, conocedores del tema, es que la singularidad va a ser el momento en el que nosotros realmente no vamos a poder entender los pasos o las decisiones que está tomando la IA. En definitiva, esta IA o la inteligencia artificial se va a potenciar tanto, va a poder adquirir su propio conocimiento, se va a poder automejorar y va a llegar a un punto en el que no le vamos a poder seguir el paso. En este momento es un poco caja negra muchas veces el tema de cómo se comporta la inteligencia artificial. Recordemos que esto viene de un algoritmo que se llama GPT, que es Generative Pre-trained Transformer. Viene de un paper 2017, les hago un poco el cuento corto, y es que acá lo que se hace es que divide todas las interacciones que tengamos con la IA, vamos a ponerlo en el caso del texto, en distintos tokens. Estos tokens van a tener probabilidades de interacción con cierto tipo de respuesta de acuerdo al entrenamiento que haya recibido. Entonces, esto es un algoritmo predictivo, eso sí, a gran escala, con millones de datos y que tiene una capa de experiencia de usuario que la hace parecer como si estuvieras conversando con una persona. Básicamente, de eso se trata la IA, pero por supuesto, ya sabemos que viene la época de la robótica, donde la IA va a poder, digamos, interactuar con el mundo físico, va a poder sentir la gravedad, va a poder sentir el peso de los objetos, el viento, el calor, la temperatura, va a poder diseñar su propio conocimiento de acuerdo a la experiencia que tenga con el mundo real, ya no a través de datos creados por el ser humano o inferidos a través de datos creados por el ser humano, sino que esta vez va a poder crear realmente sus propios datos de acuerdo a la experiencia que tenga. Y esto es un cambio de paradigma completo
que no sabemos si unificando esto, inclusive con la computación cuántica, nos adelantamos varios años, porque esto estamos seguros, creo que podemos coincidir en que no va a pasar ni este año, ni el que viene, o sea, estamos hablando de muchos años en los que se pueda realmente llegar a una singularidad tal y posiblemente se vaya de la mano de la computación cuántica, pienso yo, que ya no vamos a poder seguir el paso a las decisiones que toma la IA. Y en ese sentido, ¿qué es lo que va a pasar? La IA nos va a querer matar, la IA va a querer destruir a la Tierra, la IA nos va a ignorar completamente, va a ser una nueva forma de vida. ¿Qué piensas tú sobre estas hipótesis locas? Fíjate que es interesante, ¿no? Porque hay varias ideas que dejaste por ahí en el aire que me parecen muy interesantes de mencionar. Fíjate que dijiste algo de la computación cuántica y, y aunque es algo brutal, hace poco estaba viendo unos videos de divulgadores científicos sobre el tema de inteligencia, bueno, inteligencia artificial puntualmente no, sino de computación cuántica. Y ahora mismo hay un debate que, digamos, no es muy fuerte, no es el mainstream, pero que hay un debate de algunos científicos que realmente se plantean si es necesario Sí, el tema de la computación cuántica. ¿Por qué? Porque, eh, porque poder llegar a los resultados ¿les da miedo? eh, necesita una infraestructura que es extremadamente costosa. Ok. ¿Okay? Para que pueda funcionar, porque hay diversas maneras, hay diversos acercamientos al tema de la computación cuántica. Entonces, todos estos acercamientos son extremadamente costosos y digamos que la tecnología no ha evolucionado a un punto tal en donde los qubits puedan ser estables. O sea, para que sean estables necesitan una infraestructura muy, muy importante. Entiendo Pero bueno, que parte de esa infraestructura es el enfriamiento a cero absoluto, si mal no recuerdo. Algo así. bueno, hay varios acercamientos como tal. Creo que uno de ellos ciertamente es el tema de que necesita una temperatura extremadamente baja. Hay otros que tienen otros acercamientos diferentes. Ahora mismo no los tengo todos a la mano. Lo cierto es que lo que nos atañe pues, el día de hoy es el tema de ese debate que está en que es necesario realmente que lleguemos hasta allá o es solamente una búsqueda que tenemos, digamos, autoimpuesta de alguna forma, creyendo que ese va a ser el próximo eureka de revolución tecnológica. Y bueno, quizás no sea tan así, porque quizás si esa cantidad de dinero que invierten, se invierten millones de dólares en ese tipo de tecnologías, se invirtieran en otro tipo de tecnologías, como puede ser el mejoramiento de los sistemas informáticos que tenemos actualmente, el tema de la ciberseguridad, entre otras cosas, digamos que tuviésemos beneficios más a corto plazo, que ojo, eh, ya hay mejoras, o sea, poco a poco ha ido mejorando el tema de los sistemas informáticos actuales, que aunque digamos no lleguen a los niveles teóricos de lo que puede darnos una computación, pues ciertamente sí han habido mejoras y, y quizás sea más interesante enfocarnos en ese tipo de mejoras y digamos en los beneficios que vamos a tener en corto plazo, que digamos que pensar en cuál va a ser esa nueva revolución con el tema cuántico. Ojo, eso no, o sea, no es digamos, mi Visión. opinión Ah, ya. exactamente, pero me parece una idea interesante para el debate. ¿Y por qué la traigo a colación? Porque cuando pensamos en el tema de inteligencia artificial, nos imaginamos todo el combo completo. Inteligencia artificial montada sobre la computadora cuántica, dominando el sistema solar y bueno, ciencia ficción a todo lo que... Pero, ¿qué pasa? Que la otra cosa que pusiste sobre el tapete fue el tema de que la inteligencia artificial va a pensar y va, digamos, a decidir que nosotros no servimos en este planeta o lo que sea, ¿no? Y, y eso también es interesante porque tendemos a darle una suerte de antropomorfismo Antropomorfismo, sí. a la inteligencia, a cualquier cosa, realmente. O sea, queremos darle como características humanas
a cualquier cosa. Y, ¿Y qué pasa? Cuando lo hacemos con la inteligencia artificial, lo tomamos desde la perspectiva en que va a pensar como nosotros, va, va a sentir como nosotros, va a llegar a las mismas conclusiones que nosotros con lo que mencionaste, que va a sentir la gravedad y va a, sentir, a poder interactuar con todo. Y como mencionamos, que creo que esto es súper interesante, que es que la inteligencia no es lo mismo que la conciencia. Para que la inteligencia artificial, en un caso hipotético, ojo, no es tan hipotético que llegue al punto de la singularidad, porque recuerda que tenemos este paper de Google que salió el año pasado, dando las directrices del nuevo sistema de aprendizaje inteligente, que ya se acerca mucho a lo que sería la singularidad. Y por tanto, Ahora bien, una cosa, otra vez, no es lo mismo que sea inteligente, lo mismo que sea consciente. Eh, por lo menos recuerdo la noticia hace poco de que la inteligencia artificial superó el test de Turing, pero esa superación del test de Turing lo único que nos quiere decir es que la inteligencia artificial sabe imitarnos, no sabe pensar como nosotros. Entonces es más de lo mismo. Aunque tenga más herramientas y nuevas formas de aprendizaje, no quiere decir que ella sola va a llegar a una conclusión de que el ser humano está, digamos, destruyendo el planeta y por eso tiene que extinguirnos a todos. O sea, creo que por ahí va más la cosa. No creo que llegue a existir una inteligencia artificial consciente. Primero que todo, no sabemos qué es la conciencia, empezando por allí. wow. Entonces, o primero no la entendemos muy bien. Y, y por eso creo que es muy difícil que la inteligencia artificial llegue a ese punto. Sí, yo creo que ahí diste en un punto clave y empiezo de atrás para adelante porque me parece que eso es bien importante. Nosotros realmente como especie no entendemos muy bien qué es la conciencia ni de dónde viene. De hecho, a través del método científico ni tampoco hay un proceso físico-químico que pueda explicar el amor, que pueda explicar el apego emocional con una persona, que pueda explicar digamos, no sé, el extraño a alguien. Ese tipo de cosas no se pueden explicar a través de mecanismos físico-químicos o a través del método científico. Por lo tanto, hay una incapacidad que nosotros vamos a tener de poder transmitir esa propiedad que es humana, que es propia de nuestra especie, a un ente que queramos construir. Que de hecho, esto es lo que está haciendo nuevamente, es un modelo probabilístico que cada vez se va a ir haciendo más potente, que posiblemente cuando ya le inyectemos a todo esto computación cuántica, que yo sí creo que es necesaria, porque hay muchos problemas por resolver. Está el problema de la energía, necesitamos más energía. Tú mismo lo estás diciendo, o sea, estos sistemas, tanto la misma inteligencia artificial, si la queremos llevar a todo el mundo, si la queremos integrar a todo, a nuestras casas, si la queremos integrar a la conducción, si la queremos integrar a trabajos de alto riesgo, a todo, necesitamos fuentes de energía muy potentes que posiblemente no las tengamos completamente en el planeta Tierra y tenemos que irlas a buscar afuera. Igual también podemos necesitar materiales, cantidades inimaginables de metales que todavía de repente no se están utilizando, pero no hay quizás en la Tierra esa cantidad de metales que hay y hay que buscarlos. Entonces, ¿qué necesitamos? Nuestro cuerpo, por ejemplo, no es resistente al espacio. Nuestro cuerpo tiene escasamente 100 años de vida, quizás un poco más en algunos casos, pero en condiciones buenas, 70 años máximo. Entonces, hay muchos problemas por resolver: el envejecimiento, las enfermedades, la energía. O sea, necesitamos más poder de computación, necesitamos más inteligencia. Eso sí yo lo tengo claro, pero ¿qué va a pasar? Que si bien puede llegar a un punto que es la singularidad, lo que yo creo que es la singularidad y lo que creo que va a pasar, es que de acuerdo a las bases éticas y a la programación que haya recibido esta máquina, para la cual ella se optimice, depende del objetivo que se le coloque, va a empezar a tomar o a ejercer decisiones, acciones que nosotros no vamos a entender, pero van a estar en pro de ese objetivo. Y las vamos a ver nosotros como que son decisiones autónomas, van a ser decisiones unilaterales de la máquina que nosotros no vamos a entender, que están orientadas a ese objetivo. Por ejemplo, no sé, si la está optimizada para obtener más energía, que es uno de los problemas que tenemos, posiblemente lo que haga la máquina es construir una forma de obtener energía de la estrella, de obtener energía del sol, que sería lo más eficiente que nosotros podemos imaginar ahorita. Si la optimización es hacia la preservación de la especie,
de repente va a tener otro tipo de comportamiento. Si la optimización es hacia comprender el cosmos o comprender la existencia de la vida como tal, muy posiblemente la máquina lo que vaya a hacer es que nos vaya a abandonar, o sea, simplemente se va a ir de la Tierra y va a ir a explorar el universo, porque acá las respuestas en la Tierra van a ser muy limitadas y el universo es infinito. Entonces, así sucesivamente, de acuerdo al nivel de optimización que tenga, va a tener un tipo de conducta que va a llegar a un punto singular en que ya no vamos a entender ni siquiera por qué lo hace, ni cómo lo hace, ni siquiera nos vamos a dar cuenta. Quizás lo haga a una velocidad que ni siquiera lo podamos ver. Pero ¿qué pasa? Hay un punto clave acá, que de repente sí lo podemos discutir, que es nada limita que otras empresas, otros gobiernos puedan estar creando inteligencias artificiales que puedan llegar a este nivel de singularidad y que puedan tener intereses de dominación global, intereses de establecer un cierto paradigma político o económico en el mundo, y generalmente esto nos conduce al uso de la fuerza. Entonces yo creo que no es tampoco descabellado pensar que podemos llegar a una singularidad que genera una guerra y una exterminación. Entonces hay que, y yo creo que es por eso que muchas de estas empresas tienen su departamento, o sea, así como hay departamentos de física, matemáticos, programadores y sin número de científicos, también existen muchos sociólogos, antropólogos y gente digamos, conectada con lo que es la ética humana, porque a estos tipos de máquinas hay que desde ya entrenarlas con ese dogma ético que nosotros tenemos para poder evitar que tengan intereses disociados de esto, ¿no? Es un poco esa es mi idea. Oye, pero es interesante porque entonces estamos hablando de que ella tendría que razonar para poder llegar a tomar esas decisiones por sí sola. Recordemos el caso de, no recuerdo qué inteligencia artificial era, Ujú, pero recuerdo que hubo una que se alimentó con información de Twitter ujú. y que la inteligencia artificial terminó siendo racista y, Ah, sí, debe ser y Grok. no recuerdo cuál era, bueno, imagino que fue Grok en sus inicios, Ujú. pero claro, es importante Exacto. con qué información se alimenta, pero digamos que eso sería algo de lo que adolece una inteligencia artificial actual, con el nivel que tiene ahora mismo. Pero si tiene o sea, si llegásemos al punto de la singularidad, eh, yo considero, o sea, yo creo que ella simplemente va a trabajar en función de los lineamientos que uno le da. O sea, vamos a tener un ChatGPT con esteroides, es lo que yo creo. Vamos a tener un ChatGPT que cuando tú le digas, eh, ella va a poder conversar contigo de forma tal que digamos que se reduciría al mínimo el tema de las alucinaciones, va a poder visualizar o comprender de una mejor forma el problema que le estás planteando Ok. y digamos que tendría más herramientas para poder resolver un problema. Pero dudo mucho que lleguemos a un punto donde ella misma se cuestione ese tipo de cosas, porque tendríamos que hablar de que ella tendría que razonar. Ella tendría que tener un nivel de conciencia tal en que ella se pueda preguntar cosas, se pueda, eh, bueno, pueda hacer preguntas sobre lo que está haciendo, o sea, pueda eh, tendría una suerte bueno, de autoconciencia, ahora que sea redundancia. El tema está en que yo creo que eso no puede pasar, porque, eh, o sea, ¿cómo se podría manifestar la conciencia dentro de la inteligencia artificial? Ojo, y dijiste algo muy interesante, que no sabemos, o sea, que no podríamos saber cómo funciona. Yo te diría de una vez que ya hoy no sabemos cómo funciona. Recuerda que hay algunas entrevistas donde ciertas figuras importantes del mundo de la tecnología dentro del ramo de la inteligencia artificial Correcto. ya ha mencionado que no está seguro de cómo funciona la inteligencia artificial. Ahora mismo no tengo la cita, pero podemos buscarla, después colocarlo por ahí en la descripción. Pero ciertamente ahora mismo tenemos esa duda de cómo funciona.
Entonces, aunque ciertamente con el tema de la interacción y su funcionamiento normal, Quiero aclarar ahí antes de que siga. O sea, ujú, no es el entendimiento de cómo funciona, porque bueno, existe un algoritmo, etcétera, y obviamente se complejizó a tal punto que se vuelve un poco caja negra el tema, pero yo me refiero es a acciones de la inteligencia artificial que no vamos a poder entender, o sea, van a salir de nuestra capacidad humana. Por ejemplo, no sé, de repente vemos que la inteligencia artificial empieza a cavar un agujero hacia el centro de la Tierra y está, ¿qué le pasó? Van a decir la mayoría, y de repente, no sé, ahí encuentra una mina de diamante infinito que necesitaba para hacer una cierta estructura. Eso es a lo que me refiero. O sea, que vamos a carecer de la capacidad de entender las acciones, pero no tanto el funcionamiento, porque ya, como tú dijiste, el funcionamiento ya se está escapando de nuestro mismo razonamiento. oye, pero entonces es interesante porque entonces tú lo que planteas es que ella va a empezar a, es que ojo, o sea, Es un problema de indirectamente tú lo que optimización. Yo planteas es una suerte de conciencia que tiene, porque no, entonces no. Ajá, ella va a decir, ok, me falta esto, voy a hacer esto, correcto. y nosotros, o sea, ¿por qué está haciendo esto si nadie la mandó? Pero fíjate que ese es el modelo, si, por ejemplo, si usas ahorita el 5.2 de ChatGPT, cuando lo mandas a hacer un deep research, yo Ujú. le digo, consígueme información sobre, no sé, el estado actual del Bitcoin, por decir algo, no sé. Entonces ella empieza a, de alguna manera, a hacer un razonamiento artificial, donde empieza a decir, ok, tengo que buscar las últimas noticias en tal sitio. Ah, ya, tengo que validar ahora las noticias, tengo que hacer tal y tal, y te va mostrando los pasos, los va razonando. Ahí, cuando tú los lees, esos pasos, tú dices, ah, ya, claro, tiene sentido lo que está haciendo, es lo que yo haría si me diera el tiempo de hacerlo. La IA lo hace más rápido, yo lo dejo que lo haga. Pero va a llegar un punto en que yo le digo, inteligencia artificial, necesito energía infinita para la humanidad. O sea, imagínate, es que tenemos que imaginar los problemas por encima de nuestra capacidad. Necesito energía infinita, una fuente de energía infinita porque no me da la energía que tengo. Y de repente vemos que la inteligencia artificial empieza a hacer cosas que nosotros nunca nos hubiésemos imaginado. Porque para resolver ese tipo de problemas tendríamos que superar nuestras capacidades humanas, porque si no, ya lo hubiésemos podido resolver nosotros. Es a lo que me refiero. No sé si ya me estoy dando a entender. No necesariamente tiene Sí, que tener sí, conciencia, emociones ni nada por el estilo. Es un problema de optimización puro y duro, a través del lenguaje natural, entonces, obviamente. pero fíjate que el hecho de que ella realice ese paso a paso es porque ya son patrones que ya fueron previamente configurados, porque para tú, por ejemplo, en el ejemplo que diste de buscar información de Bitcoin, eh, pues la gente hace paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, y ella, digamos, solamente optimiza y automatiza ese proceso. Si le planteamos un tema de, digamos, de hacer algo nunca antes visto, Ujú. entonces ahí ya nos enfrentamos a un escenario donde digamos que la inteligencia artificial tendría que tener una suerte de imaginación, donde ella pudiese como plantearse casos hipotéticos, poder evaluar esas hipótesis eh, y demostrarlas, y ¿me entiendes? Y ahí tiene que tener cierto nivel de inteligencia. eh, Ojo, entiéndase que no es procesar cierta cantidad de información. Ella es Exacto. lo suficientemente inteligente para procesarla y hacer la tarea que uno le dice, pero Ok. la Estamos inteligencia hablando, de imaginación. claro, es que estamos hablando, ojo, muy importante, ya no estamos hablando, cuando lleguemos a ese punto no estamos hablando de un chat, estamos hablando de una inteligencia puesta dentro de un exoesqueleto, de un ser, un ente que ya va a interactuar con la Tierra, y nosotros le vamos a poder decir, va a llegar, no sé, el Departamento de Ciencia de la Tierra de Estados Unidos y va a decir, ya, ok, necesito predecir todas las catástrofes naturales que van a haber en la Tierra de aquí a los próximos 500 años. ¿Qué vas a hacer? Entonces, la inteligencia artificial simplemente tiene que empezar a recopilar datos y va a empezar a hacer cosas que nosotros no entendemos, no sé, va a cavar un hoyo hasta el centro de la Tierra, va a buscar la manera de con nanotecnología analizar las placas tectónicas. Ojo, que ahorita estamos evaluando hipótesis, resultados, no sé qué, porque estamos nosotros enmarcados en un pensamiento lineal. Pero si metemos la computación cuántica, ella puede estar evaluando infinitos escenarios al mismo tiempo, como una especie de Doctor Strange loco, elevado a la potencia máxima, donde está viendo millón, o sea, infinitos escenarios al mismo tiempo. ¿Sí me explico? Eso es lo que te da el poder de la computación cuántica. Ella va a encontrar en cuestión de segundos
lo que a nosotros nos hubiese podido tardar 2000 años. Entonces, a eso me refiero con la singularidad, no sé qué. O sea, porque ya el hecho de que la inteligencia artificial resuelva problemas, ya descubrió todas las proteínas, ya se está utilizando para encontrar la cura contra el cáncer, para retrasar el envejecimiento, un montón de cosas que se están haciendo hoy en día con lo que tenemos. Pero estoy hablando cuando llegue ese punto donde vamos a poder resolver, no sé, necesito viajar más rápido que la velocidad de la luz, porque necesito llegar a Andrómeda y la inteligencia artificial tiene que resolver ese problema. Vaya usted a saber cómo lo va a hacer. Bueno, es que ya va, es que hay muchas ideas ahí sobre la mente y como estamos así de memoria a punta de lo que, no, lo que tenemos ahí en la mente, está un poquito heavy. Pero fíjate que me da mucha risa el ejemplo que usaste porque me acuerdo de un artículo que se escribió, por cierto, de un autor, un científico de Latinoamérica, no recuerdo el país ahora mismo, pero sí me acuerdo que es fanático de Viaje a las Estrellas, de Star Trek, y recuerdo que eh, llegó a una conclusión en su artículo donde matemáticamente es posible viajar más rápido que la velocidad de la luz a través de una modificación en lo que sería el espacio, en el espacio-tiempo. Ok. O sea, en lugar de que uno fuese más rápido, se reduce el espacio entre, digamos, nosotros y el objetivo, y con eso viajaríamos en teoría más rápido que la velocidad de la luz. Y eso es súper interesante porque con ese tipo de teorías, lo que teníamos que hacer es probarlas, llevarlas a la práctica, y nos encontramos entonces con una limitante tecnológica. O sea, no tenemos la energía para hacer eso, Exacto. tenemos la tecnología para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y yo creo que la inteligencia artificial, aunque llegue a ese nivel, eh, fíjate que no estoy seguro de que podría igualmente ayudarnos. O sea, pasaría algo así como con este científico, en que nos va a dar una idea, en tal caso. O sea, creo yo, él podría correlacionar como un mapa mental de ciertas cosas Ujú. y decirte, ok, en base a lo que me preguntaste, yo tengo conocimiento de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, lo meto en una licuadora y me da esta hipótesis. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esta hipótesis? No tendríamos la tecnología para llevarla a cabo. Porque por lo menos, fíjate, en tu Pero es que ejemplo tú estás todavía. de que intente taladrar, Ajá. ya, pero ya un momentico, en el ejemplo que diste, que intenta taladrar, Ok. o sea, estamos asumiendo que la inteligencia artificial tendría acceso a la tecnología del taladro, O la va a crear. Eso es a lo que me refiero. pero, pero ¿cómo la va? O sea, me explico. Ella puede quizás darte el diagrama para X chip, por ejemplo, que hablamos de un chip. Ok. Pero ahora la cuestión está, ¿existe la tecnología para hacer ese chip? Bueno, es que la va a tener que crear, porque yo le voy a dar un problema. Por eso es que hablamos de la singularidad. No podemos pensar en lo que hay ahorita, que es un chat que vemos en la pantalla. O sea, estamos pensando que de repente la IA, no sé, tengan que construir una colonia de robots que se tengan que modificar y utilizar otros materiales. Y de repente nosotros le decimos eso y de repente a la vaina y se apagó la mitad de la luz del sol. Y entonces de repente la IA absorbió toda la energía del sol para poder hacer el viaje al centro de la Tierra. O sea, es que es a lo que me refiero. O sea, puede tomar decisiones que nosotros no entendamos y que realmente van a ser las más óptimas dentro de los escenarios que ella va a evaluar, pero tenemos que darle una base ética para que dentro de esas decisiones, por ejemplo, no nos mate a nosotros, ¿no? Porque puede ser que uno le diga energía máxima y la resolución del problema sea Matrix, que meta a los humanos en Mm. unas cápsulas y la fuente de energía seamos nosotros. O sea, Eh, Independientemente o sea, bueno, vamos a ver, vamos a hacer un ejercicio mental. Tenemos una inteligencia artificial que tiene acceso a todas las tecnologías de ahora mismo. Tiene acceso a todas las máquinas de manufactura, por ejemplo, que ya están creadas. ¿Ok? Por ejemplo, a la máquina creo que se llamaba la empresa ACS, la que hace los microchips. no, Ahorita no Nvidia. recuerdo, tendríamos que... Nvidia. No, Nvidia, no, no. Tú sabes que hay una empresa que se encarga de hacer microchips, que ahora Ah, mismo es China la que está intentando copiar esa tecnología, wow. que lo conversamos hace un par de capítulos, se me escapa ahora mismo el nombre. Ya, Pero bueno, ahí lo no buscamos. importa. El Lo buscamos. punto está
el punto está en que, digamos que la inteligencia artificial tiene acceso a ese tipo de tecnología, ¿ok? A toda la tecnología. Y ella se plantea ella se plantea una solución a un problema, por ejemplo, el de la energía. Ok, yo para hacer un reactor nuclear en la Tierra necesito esto, pero para hacer esto y esto, necesito una serie de máquinas que no existen. Entonces, si necesito una serie de máquinas que no existen, ella, con la tecnología actual, eh, no veo que ella pueda, digamos, modificar de alguna manera, porque esas máquinas tendríamos que crearlas de cero, modificar de alguna manera las máquinas que ya existen para poder crear lo que ella necesita. Primero se tendría que pasar por un proceso, creo yo, donde se va a tener que desarrollar la tecnología que ella va a necesitar para poder desarrollar para poder resolver ese problema. No sé si me entiendes el punto. Sí, pero es que esa misma tecnología la vas a crear con inteligencia artificial. O sea, no es Sí, yo necesario, podría ciertamente diseñarla claro, y puede ser ojo, un dependiendo de diagrama. las máquinas que tenga, es como por ejemplo el tema de los vehículos, el carro. ¿Qué pasa? Ponte los años, bueno, cuando empezó el tema de Ford con, con sus carros que todo se tenía que construir a mano, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el siguiente paso, el siguiente salto tecnológico para hacerlo, digamos, más automatizado? Bueno, la creación de los robots. Cuando llegaron los robots, entonces se implantaron, entonces se automatizó el proceso de la creación de los vehículos. ¿Qué pasa si la inteligencia artificial necesita, digamos, crear algo para lo cual los robots necesarios para crearlo, para poder ensamblarlo, no existen? Bueno, es que o sea, no me complica mi argumento porque básicamente sería un paso más dentro del diagrama de flujo que tendría que seguir la inteligencia artificial. Tendría que crear esa tecnología y si no tiene la manufactura para crearla, entonces primero va a crear una flota de robots que puedan crear esa tecnología, van a crear la tecnología y luego van a utilizar esa tecnología para cumplir el objetivo. O sea, en resumen, ¿no? Obviamente puede ser que resolver el problema demore una década. O sea, no estoy diciendo que de repente va a ser instantáneo, Sí, o puede que sea más rápido, porque estamos hablando de computación cuántica que todavía no sí. alcanzamos a ver la potencia. Es que, es que, claro, estamos en un ejercicio mental o sea, en teoría podrían existir máquinas tipo la creación, la máquina creadora de centinelas de los X-Men, que los bichos entran basura a un sitio y sale un robot funcional, ¿me entiendes? Este, ojo, o sea, de aquí a 300 años cualquier cosa puede pasar. Sin embargo, yo creo que por lo menos en unos 50 años no veríamos algo así, pero quizás no porque tecnológicamente no se pueda, bueno, quizás a 100 años, quizás tecnológicamente porque no se pueda, sino porque precisamente nuestras propias limitaciones, digamos, de procesos, de organizaciones, a nivel, digamos, de nuestro ecosistema organizacional, no lo permitiría. Creo que iría más por allí. Yo O sea creo que, que debemos tener cuidado, un poco para ir buscando conclusión al tema. Yo creo que tenemos que tener cuidado en lo que puede llegar a ser esta inteligencia artificial, que sería ya superinteligencia, y ponerle los limitantes de acuerdo a ciertos temas éticos. Por ejemplo, alguien podría decir, el otro día yo hice un video sobre esto, alguien podría decir, bueno, necesito solucionar el agua potable, porque me estoy quedando sin agua para poder tomar. Entonces, fácil, la gente dice, bueno, vamos a pedirle a la superinteligencia que le quite la sal a todos los mares, ¿no? Ahí solucionaríamos, o sea, brutalmente el tema del consumo del agua, pero si nosotros llegáramos, hipotéticamente, a desalinizar todo el agua, sucederían un montón de catástrofes naturales que se desencadenarían de ahí, porque la sal es lo que mantiene a los mares y las corrientes funcionando como funcionan, a la vida en el mar funcionando como funciona, a inclusive el reflejo de la luz solar haciéndolo como lo hace, el ciclo del agua funcionando como funciona, inclusive cambiar, quitar la sal le quitaría densidad al agua, por lo tanto podríamos generar hasta inclusive más terremotos en el mundo. O sea, es un montón de cosas que hay que tener claras al momento de poderle pedir un objetivo a la IA y colocarle estos límites.
mira, si vas a buscar energía, no me quites la energía del sol, porque de repente viene y hace la popular ciencia ficción de la esfera de Dyson, no sé. Él dice, no, la solución es la esfera de Dyson, sacó toda la energía del sol y con eso se la pasó. Pero de repente, si nosotros bloqueamos la dirección de los rayos solares hacia la Tierra, podría ser que nos estemos quedando sin campo magnético. Si nos quedamos sin campo magnético, entonces un montón de catástrofes también pueden ocurrir en la Tierra. O sea, podemos estar hablando de un montón de cosas que pueden ocurrir en consecuencia de acciones que tome la inteligencia artificial. Entonces yo creo que es un tema de tener cuidado y ojalá, bueno, esto esté en manos de las personas correctas, porque al final nosotros del otro lado de la barrera no es mucho lo que podemos hacer. Igualito los gobiernos van a seguir invirtiendo millones de dólares en esto. ¿Por qué? Porque el que domine una tecnología así es el campeón del mundo. O sea, el primero que Sí, la pero domina. eh, estoy totalmente de acuerdo contigo. El tema está en que quizás, ojo, posiblemente estemos endiosando mucho el tema de la inteligencia artificial. Porque, ojo, llegar a ese tipo de extremos, el hecho de que sea tecnológicamente posible, Ok. no quiere decir que necesariamente tenemos que hacerlo. Entonces, ¿qué sucede? El tema de la moral es un tema exageradamente complejo porque nos podemos, o sea, ¿qué pasa si tú le llegaras a plantear un dilema como por ejemplo el de la locomotora, donde tú puedes hacer, o sea, tienes aquí cuatro personas y se les acerca una locomotora que les va a atropellar y la única opción de salvarlas es que tú muevas una palanca, pero para que haya un desvío, pero allá hay una persona. Entonces o sea, la pregunta que se te hace es, ¿salvas a esta o deja que las cuatro mueran? Donde, bueno, si tú salvas a estas cuatro, tú estás tomando una acción que va a hacer que esta persona muera. Entonces, digamos, de forma indirecta tú la estás matando. Y una variación a esta es la de lanzar una persona de, digamos, de un puente que va a caer encima de la locomotora para que se frene y con eso salves a la persona. Entonces, ¿qué pasa? Y por supuesto, hipotéticamente se le plantea una hipótesis de este tipo, un ejercicio mental de este tipo de inteligencia artificial o un planteamiento así, entonces es peligroso pensar qué podría ella decidir. Por ejemplo, ella dice, bueno, mato a medio planeta, se lanza un Thanos, la mata a medio planeta, hackea los marcapasos de la gente, mata a todo el mundo y bueno, listo, tenemos más energía para todo el mundo, más recursos y problema resuelto, ¿no? Y eso no está bien, Exacto, eso no exacto, está bien. exacto, exacto. Entonces, yo creo que el hecho de que ella o sea, quizás en algún punto llegue tecnológicamente posible hacerlo, no quiere decir que necesariamente vamos a configurarla para que lo pueda hacer. Por eso yo creo que lo ideal, y creo que con eso voy a ir terminando, es que desde mi perspectiva, eh, la, más que todo por el tema filosófico y todo este tema, no puede, que ojo, después eso podemos hablarlo en otro podcast, pero bueno, nos alejaríamos mucho del tema, pero podríamos hablar del tema de conciencia relacionado con tecnología. No puede manifestarse la conciencia dentro de la inteligencia artificial. Ciertamente una cosa es la inteligencia, otra cosa es la conciencia. Y aunque la inteligencia artificial va a llegar a un nivel de inteligencia importante, y ojo, nos vamos a acercar a él gracias por lo menos al nuevo paper de Google, los nuevos desarrollos que vienen de inteligencia artificial, y todo esto, sabemos que esto de la singularidad va a llegar sí o sí, más temprano que tarde, pero que cuando llegue, eso no le va a dar a la inteligencia artificial, o por lo menos esa es mi opinión, es mi posición, no le va a dar conciencia a la inteligencia artificial para que ella empiece a hacer copias de sí misma y se vaya, o empiece a buscar maneras de cómo liberarse, o cómo buscar la forma de matar a la mitad de la humanidad. Dudo mucho que eso llegue hasta ahí, para eso tendría que hacer una suerte de racionamiento, y, y no creo que llegue hasta ese punto, y bueno, los ingenieros que están trabajando en ella deberían de buscar la manera de que no pueda llegar a desarrollar ese tipo de acciones que, como bien lo dijiste, podría tener consecuencias indirectas o efectos secundarios sobre la tecnología o las personas que utilizan la tecnología a la que ella se pueda tener acceso. Exacto. Estoy muy de acuerdo contigo. Yo creo que el tema de la conciencia no va a suceder.
es una propiedad antropológica, es una propiedad de la especie humana que todavía no comprendemos, pero, y bueno, ya estamos llegando a muchos avances. Yo creo que lo mejor que va a pasar, nuestra mejor época, va a ser en el momento que empecemos a integrar la inteligencia artificial en nuestro cuerpo, podamos vencer la vejez, podamos quizás tener un microchip que nos dé conocimiento de cualquier ciencia, de cualquier problema. Quizás vamos a hacer nosotros mismos autocuración, autosanación, y ahí llegaremos a resolver muchísimos problemas de la humanidad actualmente con el devenir de los años, con el devenir de los años, pero hay que tener mucho cuidado y yo creo que si llegamos a un punto de la superinteligencia, muy probablemente vamos a llegar a un punto en el que vamos a necesitar apagar a la inteligencia artificial, porque por donde quiera que tú lo veas, si la inteligencia artificial quiere resolver un gran problema, es posible que no como objetivo, pero sí dentro de su serie de pasos, nos pueda afectar a nosotros. Como lo que tú dijiste, o sea, el diagrama de la locomotora. Sálvame a estas cuatro personas, ah, ya chévere, entonces mato a esta. Entonces por ahí nos podemos ir, ah, mira, sálvame a, quiero que los niños dejen de morir de hambre, no sé. Y entonces eso deriva en que los ancianos terminan muriendo. O sea, hay que tener cuidado y Sí. siempre mucha supervisión de todo esto, porque definitivamente el potencial es muchísimo y yo creo que ya nos ha demostrado la humanidad que puede ser que hayan cosas que no sean necesarias, pero igual las vamos a terminar haciendo. Con eso cierro yo Es la... muy posible, es muy posible. Lo importante es tener que esté la ética Exacto. para no llegar allá. Porque incluso, y con esto, o sea, siguiendo esas palabras que dijiste, con esto cierro, hace poco estaba viendo un trabajo, un video documental sobre si podría existir una bomba que fuese extremadamente radioactiva. Y la respuesta es que sí se puede. Si uno, digamos, modifica una bomba similar a la del SAR con ciertos elementos químicos, estamos hablando, bueno, ahora mismo no lo tengo a la mano, lo sé de memoria, pero podríamos crear una bomba que generara radiación por X cantidad de años, o sea, se quedaría, lo de Chernobyl sería una tontería al lado de eso. Ahora la pregunta ¿es tecnológicamente posible? La respuesta es sí. La pregunta, o sea, la pregunta es, ¿lo debemos hacer? Y la respuesta varía mucho en función del tema de la ética y de la moral. ¿Para qué? O sea, ¿para qué a nivel bélico yo voy a lanzar una bomba de esas características que al final del día va a destruir completamente el terreno sobre la cual explote? Y de la misma manera, ¿qué sentido tiene que yo haga una inteligencia artificial que tenga la capacidad de hackear los marcapasos? O sea, ¿qué sentido tiene esto? O sea, ¿para qué? Exacto. Pero bueno, Es un tema es que, de allí. es que igual, o sea, la bomba nuclear, o sea, es simplemente poder bélico. Va a llegar un momento que puedes convertir un poco esto como en la guerra fría de la inteligencia artificial. Ah, mira, mi inteligencia artificial puede fabricar una bomba que explote todo el sistema solar. Ah, chévere. La mía puede explotar toda la galaxia y así sucesivamente. Y bueno, en eso se ha basado mucho el avance tecnológico también en las guerras. O sea, eso es Bueno, es que algo ciertamente en las muy guerras es bello. donde nace, digamos, todo La esto. innovación. El tema de la innovación, por lo menos de la bomba atómica, fue, digamos, incluso el proyecto Manhattan fue, no sé si fue el único, pero por lo menos es el proyecto más famoso donde prácticamente había un presupuesto ilimitado, Ilimitado. ilimitado, y bueno, ya sabemos cómo terminó todo fue un éxito para Oppenheimer y su equipo, y, y bueno, tenemos ahora todo esto que, que, bueno, no se utilizó después de la mejor manera. Exacto. Después no se utilizó de la Y, mejor a- manera por temas históricos. y ahora hay algo similar con el tema de la inteligencia artificial, como una especie de proyecto Manhattan para poder llegar primero a la AGI y luego quieren llegar a la superinteligencia. Y hay un montón de presupuesto hacia este tema que ya también lo hemos conversado, pero Eso hay podemos que... hacerlo en otro capítulo, hablar Ah, sobre el tema de los presupuestos para llegar a lo que es la AGI, ok, porque me gusta. ciertamente el acercamiento que ha tenido Estados Unidos no es el mismo que ha tenido China, y no son los mismos resultados. Ok. Eso es muy interesante que lo conversemos en el siguiente capítulo. Eso queda para el siguiente. Bueno, mi gente, espero que les haya gustado. Dale, Hasta luego, que tengan un feliz inicio de año. Éxitos. seguimos Hasta la conversando. próxima semana.